Advertencia. Esta película es ligera, sin azúcar y con algo de veneno. Está realizada con instrumentos antiguos, en algunos casos jubilados, y técnicos y actores gratis. Se podría llamar este trabajo cine en casa. Como una verdadera familia, queremos advertir que esta película es políticamente incorrecta, ideológicamente apresurada y que puede herir susceptibilidades políticas, económicas, religiosas, artísticas y sexuales. Para mejorar la comprensión, seguir el orden. 1. Introducción dificultosa. 2. Introducción sin violencia y penetración arrebatada. 3. Amores de mutuo acuerdo. 4. El goce de vivir y la libertad. Qué mal estará la cosa, que nosotros quisimos hacer un chiste y nos salió una denuncia social. Pero nosotros lo que quisimos hacer verdaderamente era un chiste. ¿Y qué impacto cree que puede llegar a tener eso? Bueno, son cosas que sacamos de los diarios nosotros, ¿no? Y no tuvieron ningún impacto. Los jueces ponen límites al nuevo despido de la reforma laboral. La reforma laboral baja sueldos y alarga horarios. La reforma laboral arrancó y cumplió con las exigencias del Banco Central Europeo. El Consejo de Estado avisa de que Montoro no puede cesar a electos. Es decir, porque lo pensaban, porque si no, ¿por qué va a salir esta noticia? La ONU advierte al Banco Central Europeo de que recortar salarios daña el crecimiento económico. Si colaboran todos los periódicos, porque ya no tienen noticia. Si los intelectuales de izquierda no se sienten manchados porque dije que no sabíamos hacer nada, ¿no? Si el proletariado no se enoja porque dije que hay 6 millones de parados. Si los homosexuales nos premian porque al fin y al cabo los mencioné de una manera agradable. Entonces puede ser que tengan millones de espectadores la película. Y además yo les puedo asegurar que con un buen sentido del humor, un agradable sentido del humor, y no una gran inteligencia al servicio de los poderosos. La nuestra es una pequeña inteligencia que se hace grande porque está al servicio de los pobres, de los pueblos, de los hermanos, de los trabajadores. ¿Cuándo vamos a llegar al poder nosotros? Nunca. Y cuando lleguemos al poder, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respetar las estupideces que estoy diciendo ahora. Se condenará a los corruptos aunque haya vencido los años. Todo aquel que hizo algún tipo de corrupción tiene que ser condenado a la cárcel, con los presos comunes. A ver si alguien les rompe el culo, porque ellos le rompieron el culo a toda España. ¿Entendiste? Sí, pero ¿eso no se llama venganza? No. Sí, si usted quiere se puede llamar venganza, pero usted es muy francesa, ¿no? Porque, no, claro, creen en la Revolución Francesa todavía. La Revolución Francesa le hicieron pomada. Ni libertad, ni igualdad, ni no sé qué más. Justicia, claro. Ellos matan impunemente. Todo lo que crece fuera de sus consignas muere. ¿Viste? Todo no pueden tolerar que nadie piense algo diferente a ellos. Por lo tanto, están equivocados desde el principio, como han demostrado, ¿no? Desde el principio, subieron al gobierno, empezaron a hacer cagada tras cagada. Esta ingenua película que les queremos presentar no alcanza a mostrar la ferocidad de este capitalismo dirigido por la Merkel y apoyado por el resto de Europa, porque los corderos son los corderos y los lobos son los lobos. Te dicen, cordero o muerte, vos qué haces, cordero, ¿qué vas a decir?
Cuando eligió el gobierno, le preguntaba a Rajoy, ¿usted transitó alguna vez por el horror? Bueno, tiene que aprender a transitar por el horror, yo lo nombro ministro. No me diga que el tipo no sabía, el tipo sabía lo que iba a hacer. Por lo tanto, engañó. En otros países más civilizados que los nuestros, más civilizados que Inglaterra, que Estados Unidos, países realmente civilizados, hubiesen anulado la elección. El pueblo quiere venganza, señorita. Usted me preguntó si era venganza. Mintió, ultrajó, nos metió el dedo en el culo. Después nos limpió los ojos con el dedo manchado de caca. Nos dejó ciegos. No podemos hablar, no podemos discutir. Vamos al teatro, hay policía. Vamos al cine, hay policía. Vamos a un festejo cultural, hay policía. ¿Pero qué quieren hacer de nosotros? Viejo boludo, mujeres imbéciles, derrotadas por la anarquía familiar. ¿Sabés por qué no hablan? Porque hablar genera rebeldes. El sórdido silencio que mantienen genera sometimiento. ¿Entendés? Por eso no hablan. Y esto lo aprendieron de Franco. Un dictador sin discurso generó boludos. Gracias a Dios hubo 4, 10, 40 poetas, pero eso de Dios, viste, Dios hace así, tira semillas de poetas por todos los países, para que todos los países tengan sus poetas, para que todos los países tengan los verdaderos historiadores. Es como una locura porque vienen los socialistas y hacen 2 o 3 cositas, vienen los de PP y hacen 2 o 3 cositas al revés, para no, ¿saben el gasto? El gasto económico que significa eso, ni se puede imaginar. Y el gasto simbólico para la población, ni te lo puedes imaginar. Yo creo que la gente se aplasta, no se vuelve loca, ¿no? Si se volviera loca, haría otras cosas. El arte es el arte, ¿ves? Este cuadro, cuando lo entienden, dentro de 100 años van a ver claramente cómo es la relación entre Alemania y Francia, presionando para que España desaparezca o casi. ¿No? Y allá lo dijo de ese programa que se ensancha de España y Latinoamérica. Pero claro, tendrían que haber recurrido antes, ¿no? ¿Y por qué quieren destruir España? Bueno, nos gusta, España nos gusta. Gana los campeonatos de fútbol, cosa que es una impertinencia, porque antes los campeonatos eran todos nuestros. El cubículo ese donde estábamos, era, claro, la gente vive así, ¿no? Claro, la gente vive así. Congelándose en invierno, sudando en el verano, haciéndose siempre mala sangre, por eso te morí antes de los 60. Todo lo he conseguido con el esfuerzo de los que me rodean, ¿entiende, señorita? Todo. Por lo tanto, los que me rodean no pueden ser olvidados cuando formemos el gobierno, ¿entendió? Porque en última instancia, la película esa que estamos haciendo comienza con una canción, ¿no? Galopa, caballo, cuatralgo, ¿no? ¿Ven? Y fíjense cómo termina, con una murga. Eso es lo que están haciendo los gobernantes actuales del país. Porque que exista la murga está bien, pero transformar toda la canción en murga es una dictadura. Pero claro, tenés que tener una inteligencia para entender, si no, lo único que ves son las groserías, ¿no? Te quedás en lo cómico de la película, no en el chiste que significa la película. Hay que mostrarle al televidente que yo soy un ser humano que necesita tomar agua en verano.
Alguna de mis antiguas novias sabe lo que dirá cuando vea esta foto. Qué elegancia está para beber agua. No, ¿qué lo hace? Uno se hace fama y se echa a dormir. Hágame una pregunta, usted que es un poco comunista, a ver de lejos. Que no la vea la cámara para no denunciarla. A ver, hágame una pregunta. ¿Hay algún arreglo? Al mundo le falta un tornillo, que venga un psicoanalista. ¿Para qué? Para ver si lo puede arreglar. Lo tiene arreglo porque el mundo lo está haciendo nuestro psiquismo. Y nuestro psiquismo siempre tiene cuernos en el culo para aquel que se resista. Porque si me vuelvo loco estando en contra de mi padre y mi madre, bueno, vaya y pase. Pero la gente se vuelve loca estando de acuerdo con los padres. Se hacen fanáticos como los padres, orgullosos como los padres, ignorantes como los padres y fanáticos como los padres. También esta es una forma de la locura, ¿no? Entonces, ¿qué es preferible la otra locura? Me voy de casa y me agarra el Estado y me emplea en un empleo donde me explota, me agarran los bares y me emborrachan, me agarran los camellos y me drogan. Bueno, es otra enfermedad, pero no es más enfermedad que hacer lo que hicieron mis padres, porque quiere decir que no estoy viviendo ninguna vida. La vida de mis padres ya está vivida. Entonces es mentira que cada ser humano tiene una vida diferente, porque te van moldeando de tal manera que te dicen que es bueno, que la vida de tus padres es buena, y la vida de mis padres no es buena, habrá sido buena para ellos. Claro, porque ni una cosa ni otra. Mi madre siempre fue franquista. Es neurótico ser franquista, pero también es neurótico ser antifranquista, fanático. Estoy hablando con mi madre siempre. Y hay que empezar a hablar con el mundo, hay que empezar a hablar con el mundo. ¿Hay alguien en el mundo para poder conversar? Digo, Señorita. Que si eso es el mundo, o qué, ¿cuál es el mundo donde se puede conversar? Aquí, conmigo. Vale. Y esto es lo que vendo. Señores, podremos conversar, prometemos es que podemos conversar. Porque lo que un hombre promete no es que el hombre propone y Dios dispone, no. El hombre propone y otro hombre dispone. Y si no, pregúntele a la señorita, Trabajó en una empresa, le hicieron escribir un libro y después lo firmó el dueño de la empresa. ¿Ve? Un hombre propone y otro hombre dispone, no que Dios dispone para negar el capitalismo, para hacer una cosa religiosa y una cosa que es político-económica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo dice? ¿Qué? Si tienes calor. No tengo calor. ¿Usted tiene frío? ¿Por qué yo voy a tener calor? Son dos sentimientos, Dios. A uno tienen frío y otro tienen calor. Yo soy muy europeo porque no tengo más remedio, le voy a decir la verdad. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Iría a Londres, ¿sabes? No, yo tampoco. Pero ¿y a Argentina? Tengo que cambiar todo el lugar. Otra vez. Y me persiguen 30, 40 españoles. Y le tengo que dar de comer a todos en Argentina, como me pasó cuando vine de Argentina aquí. Que me siguieron 30 personas, tuve que dar de comer a todos durante varios años. ¿Qué quiere? Que otra vez que me crucifiquen de otra vez de la mano. Madrid es mi ciudad. Yo me voy a quedar en Madrid. Hace 37 años que estoy en Madrid, ¿a dónde voy a ir?
Perdón, 36 años nada más, ¿eh? Siempre agrandando, ¿viste? Para sacar algún provecho. Acaba de cumplir o va a cumplir dentro de poco, ¿no? ¿Qué cosa? Su llegada a Madrid. No, ahora, porque tenía 22 de agosto. 22 de agosto. Hay un libro que se llama Salto Mortal, donde describo todo el primer tiempo del exilio. Pero claro, ¿quién te va a leer? ¿Quién te va a leer? ¿Quién te lee? Sí. El que es impuro huye de la poesía. Porque la poesía llega al alma de las personas y denuncia que hay un rincón de tu alma que está sucio, piba. ¡Sucio! Entonces agarrás la poesía y lo tirás. Decís, esto es intelectual y confundís intelectuales con poetas, que es el peor error que vas a cometer en tu vida. Yo sé que entusiasmarse es cosa de jóvenes, pero cuando hablamos de todas estas cosas, cuando vemos la ignominia, cuando vemos la traición, cuando vemos el desamparo, la injusticia, a mí la verdad me gustaría, ¿no?, reformular una organización política. Sí, bueno, pero la estamos haciendo. Es una declaración de principio. Eso que vemos, nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a echar a los niños de los colegios, no vamos a detener a los que hagan actos culturales. La cultura en nuestra legislatura será subvencionada. Porque hay una cosa en la película que es una broma, pero que es una verdad. Porque los chinos son un poco rojos y son no sé qué, y están haciendo no sé qué negocio con... Vamos a comer, vamos. Están haciendo no sé qué negocio con el mundo, se están quedando todos ellos, y no a los chinos, pero los chinos estarían dispuestos a salvar la situación española en un santiamén. En 2 cajas fuertes del gobierno chino está todo lo que España debe. Pero, ¿sabes lo que dicen los patriotas? Eso sería vendernos a China. La pregunta que hay que hacerse: ¿a quién estamos vendidos? Que no nos deja comerciar con China, o que nos impide comerciar con China, o que nos pone sanciones por conversar con China. Y a mí los chinos no me gustan porque hablan chino, yo no entiendo una palabra. Me va a pasar lo mismo que a Rafael con el alemán. Sí, ¿grabaste la conversación de las chicas? Sí. Así puede empezar la película. Sí, está guay, ¿eh? Pero tranquilamente. Simplemente viendo porque ha hecho una cosa mal o 1000 cosas mal, negando todas las cosas bien que hizo. Tendrás que contar las cosas buenas Es y verdad, las malas. es verdad. Todas las cosas que tuvo que renunciar, a que tuvo que renunciar la gente en España para la democracia, para que se llegase a un sistema democrático. No, mierda, que va a renunciar. Todas las cosas que ganaron. Un Sí, montón. los que estaban en el poder renunciaron. No, que va. La gente El que pueblo. nunca había podido hablar, ¿cómo va a renunciar para que suba el rey? Y Que haya no para que democracia. suba el rey. No. Cedieron que subiera el rey para que pudiera haber un acuerdo para que la gente pudiera Pero, macha, convivir. ¿quién? Pero por boca de quién hablas. Por mi boca. No, por tu boca, pero son frases que te has escuchado en la radio y te las has Sabrás tú de dónde son mis ¿No te frases. fastidia? Sabrán tú de dónde son mis Pero frases. si son frases hechas. ¿Qué dices? ¿Pero sabes de qué estoy hablando acaso? A ver, Cuidado. explícamelo. Ah, por eso tendrás que escuchar un poquito antes. Vale. A ver, escucho. Vale, está escuchando, vale. Que todo el mundo, pues que tiene una responsabilidad. Que no se puede ser rey de un país y no tener una responsabilidad, igual que los políticos, que tendría que aparecer en la película también. Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas, llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. A galopar.
hasta enterrarlos en el mar. Suenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo de espuma, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Alto! ¡Final cultural! Comenzamos nuestro Consejo de Ministros de los viernes. ¿Algún recorte? ¿Alguna nueva idea, señores? Comenzamos nuestro Consejo de Ministros de los viernes. ¿Algún recorte? ¿Alguna nueva idea, señores? Gobernados por gorilas que no fueron a la escuela, cantamos para mostrar que el mundo se va. Gobernados por gorilas que no fueron a la escuela, cantamos para mostrar que el mundo se va. Nos llaman de tercera edad porque han pasado los años, pero nosotros seguimos cantando en el carnaval. Y este año hemos venido para poder anunciar que los viejos de 70 ya tienen su carnaval. Vamos a mover el culo, vamos a mover las tetas, como puntas y travestis que la tele nos presenta. Vamos a mover el culo, vamos a mover las tetas, como puntas y travestis que la tele nos presenta. Hacemos el amor, bailamos y cantamos, pero no nos olvidamos que el mundo nos trata mal. Esa vieja de 70 que me abraza cada rato es la novia de un amigo, pero hoy baila conmigo. Y mi amigo se entretiene con el cura Don Camilo, que baila como los dioses y no tiene compromisos. Después se encuentra con Pepe, que tiene casi 100 años, y don Pepe le aconseja para llegar a los 100 hay que moverse y moverse y no perder el baile. Haciendo el amor, cantando, o bien tomarse aquel tren donde cantando y bailando te enseñan a morir bien. Y si tienes la muerte asegurada, no tendrás culpa, ni dolor, ni rabia. Serás un ciudadano de clase alta, porque tienes en tus manos la muerte asegurada. Con la muerte en el bolsillo, hablarás como un señor y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Con la muerte en el bolsillo, hablarás como un señor y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Bueno, ya habíamos hablado que la salud, ¿no? Un recorte a todos los inmigrantes que no estén en regla, porque los hospitales de Madrid no se pueden hacer cargo de todo el mundo. Papeles que me digan que soy un hombre aquí. Aquí, en este papel, se dice claramente que este hombre que soy
nació de humanos seres y el papel asegura con la fuerza de la palabra escrita que en el momento de la foto este hombre que soy estaba vivo. Aquí están mi vida, mis hijos, mi dinero, mi trabajo futuro, todos mis amores. Al menos dame un papel que diga: el extranjero Juan no tiene nada. Todo lo dio por un papel. No tengo nada. Ni dignidad me queda. Al menos un papel que diga que he vivido. Este fue Juan. Nació de padre y madre. Fue exactamente un hombre, pero vivía como un perro, sin amor y sin dueño. Al morir, también le fracasaron los papeles. Y nadie se dio cuenta de su muerte. No estaba, no venía, lo habrían contratado, pero nadie podía pensar que había muerto. Es decir, hay que seguir con el ajuste, porque si no, nos vamos a, no sé, a hundir. Sí, el sueldo base en vez de 600, 400, sí, ¡qué bien! ¡Que se jodan! Hemos intentado subir los impuestos a los más ricos, pero no hemos podido. A los más ricos. Se lo hemos subido a los pobres. Pero es que España tiene que sacrificarse para poder salir de esta crisis. ¿Y quién se va a sacrificar? Los que tienen mayor capacidad de sacrificio. Entraron en el corazón de Madrid con las lámparas de sus cascos encendidas. Y recibidos por una multitud que les acompañaba en los pasos, escoltados por decenas de miles de madrileños. No hay palabras para explicarlo, no hay palabras. Muchas gracias a todos los madrileños por el recibimiento que nos han hecho. Los pobres toda su vida se han sacrificado. Ahora lo que tenemos que hacer además es modificar la ley del aborto. Nada de abortar gratis estos, no. ¿Y con los pensionistas qué piensan hacer? Porque nos han dejado un montón de pensionistas vivos. No, recorte, que pensionista nada. Ni comer nos dejas tranquilos, vamos a comer. Agua, todo el día pidiendo, agua, pan. Me tienes harta. Uy, a ver cuándo te mueres. Ay, Dios mío. Me voy a ir. Al cementerio te tenías que ir. Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar que nos están preparando para vivir la vejez. Desgraciadamente, estos casos se repiten con demasiada frecuencia, tanto en España como en el extranjero. Hemos descubierto que nos quieren liquidar, no tanto porque nos odien, sino porque no habrá pan. Queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir libertad. Y es por eso
De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni pariente. La libertad es feroz, la libertad es delicada, la libertad es simplemente la libertad. Ella se alimenta de muertos, los héroes cayeron por ella. Sin angustia no hay libertad, sin alegría tampoco. Entre ambas, la libertad es el armonioso equilibrio. Nosotros tenemos vergüenza, la libertad no la tiene. La libertad anda desnuda y el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios vendrá cuando andemos de nuevo desnudos y no tengamos vergüenza. Hermanos, nosotros sabemos, pero la libertad no sabe. Hay que ser piedra o pura flor o agua, conocer el secreto violeta de la pólvora, haber visto morir delante del relámpago, conocer la importancia del ajo y el espliego, haber andado al sol bajo la lluvia, al frío, haber visto a un soldado con el fusil ardiente cantando, sin embargo, la libertad querida. ¡Viva el amor! La vida poderosa, la muerte creadora de olores penetrantes, y eso porque uno muere y resucita. La luz sobre los techos de la aurora, sobre las torres del petróleo, sobre las azoteas de las parvas, sobre los mástiles del queso y el vino, sobre las pirámides del cuero y el pan, la gente retornando. Una ventana con la bandera en familiar bordado y la exacta ambulancia con herido cantando, sin embargo, la libertad querida. Hay que ser como el puente necesario, natural como el lirio, como el toro, saber llegar al fondo del silencio, al subsuelo del brote y a la raíz del grito. Hay que haber conocido el miedo y el valor, haber visto una mano que agita una linterna de noche hacia el distante nido de la metralla. Hay que haber visto a un muerto cicatrizado y solo, cantando, sin embargo, la libertad querida. El factor X en lo económico quiere decir que todavía no podemos tomar ninguna determinación. Yo sé que tú siempre te apuras y apuras al presidente, pero esta vez el factor X indica que toleremos la incertidumbre unos añitos. No pide mucho. Tolerar, ha dicho. ¡Tolerar! ¿Y los sindicatos? ¿Para qué queremos sindicatos y sindicalistas? ¿Para qué? Nosotros somos los que necesitamos ganar más dinero para regir el país en condiciones y poner policías en las calles que les peguen a todos esos sucios y bárbaros que comen la basura porque no tienen que comer. ¡Ah! Eso es lo que van diciendo. Bueno, pero con cierto disimulo porque nos pueden acusar de ser muy dictadores. Muy bien, Esperanza, pero una vez estoy de acuerdo contigo. Mira que no solemos coincidir, pero... Pongamos cerrojos en las basuras. Oh, buena idea. Cerrojo. Y a los niños, ¿para qué llevarles un tupper? Que cenen, que se levanten, vayan al colegio, se lo encuentren cerrado y vuelvan a sus casas y esperen a sus padres en las calles. ¿Para qué queremos los colegios? Niños, a soñar. Y también un príncipe malo, una aguja mocha y un pirata bravo. Todas estas cosas las vi otra vez cuando yo soñaba un mundo al revés. ¡Alto! Queda detenido por inmigrante ilegal. ¿Qué hace? Queda detenido.
Órdenes de arriba. Por trabajar con los niños. Por trabajar en este país. ¿Qué hacemos con los niños? A los niños les damos su libertad. ¡A la calle! ¡A la calle no! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Tan locura que nos quieren violar! Bueno, podríamos empezar a privatizar todos los colegios y que paguen una cuota mensual y que se paguen la comida y que... Hay que pensar en el factor X. Que trabajen los niños. Hay que salvar a España. Salud y educación para el que pueda pagarla, está claro. Sí, con respecto a los viejos, yo creo que el factor X indica que se vayan muriendo, ¿no? Porque medicamentos no le vamos a dar, atención no le vamos a dar, así que a medida que vayan muriendo, los jóvenes van ascendiendo de categoría. Claro. Sí. Todavía hay hospitales que tienen médicos. Eso es intolerable. Usted puede interceder con el fondo, con los otros países aliados. Mira, los únicos países que nos prestarían dinero en este momento son Argentina, Brasil, China e India. Y no queremos tener trato con esa gente. ¿Y cómo y Alemania? Alemania no nos presta nada, Alemania nos quiere romper el culo. ¿Y por qué no quieren tener trato con esa gente? No, viste, son rojos, son gente culta además. Y como nosotros somos un poco brutos, la gente culta nos domina enseguida. Entonces no, mejor echarlo a todos, sí. Quieren eliminar las diferencias. Eliminar la diferencia, seamos todos iguales. ¿Qué pasa con Alemania? Alemania se está vengando de España, de que España le ganó la Copa de Europa. Y la venganza de la Merkel no tiene límites. De Merkel me encargo yo. Antes de cerrar este Consejo de Ministros, feliz veraneo al que pueda. Con usted hasta la muerte, presidente. El castellano, señores europeos, es un idioma que se habla en 450 millones de habitantes. Así que un poco más de respeto. Sí, señor presidente, pero están divididos. Los pobres de los ricos, ¿vio? Bueno, a España le tocó el lugar de los pobres. Dígame si no es por arrogancia estúpida que un socialista haya podido votar a Rajoy. Dígame si no es por ignorancia supina. Supina en mi barrio era lo que se agachaba, ¿no? Después entendí que supina es esto. Pero en mi barrio no tomé la supina, te decía. Para que no te la mandaran a guardar, claro. Acá Rajoy está muy acostumbrado a eso, ¿eh? Con la Merkel. Los juegos sexuales de la mercantil, ¿no? Y el Papa Rajoy es una relación amorosa que tendría que disfrazarme para poder contarla, porque voy a ser perseguido. ¿Y saben por qué? Por el movimiento gay voy a ser perseguido. Porque para mí, las relaciones que mantienen la Merkel y el que le dije no son relaciones heterosexuales. Por lo tanto, para no tener la protesta de todo el movimiento gay, que es el movimiento más poderoso del mundo, aún en Sudáfrica, es un movimiento poderoso porque es moderno. Es moderno. Se ahorran en mujeres, que son los más caros de la creación. ¿Me entendés? Estoy hablando de la homosexualidad masculina, que para mí es la única que existe. Por fin solos. Mariano, ich liebe dich, aber ich habe kein Geld für Kredit. Ich fühle mich, ich bin sehr traurig, aber ich werde etwas geben. ¿Qué hablaste con la Merkel? Me habló todo el tiempo en alemán. No me enteré de nada. Qué barbaridad. Sí, Lola, sí.
¡Que vienen los gorilas! Hola, buenas tardes. ¿Me puede decir qué está pasando aquí? Estamos ensayando para la fiesta cultural. Esta legislatura no permite fiestas culturales, lo siento. Desalojen. Después, veremos el último beso. Caerá el telón y escucharemos el último aplauso. Irse a negro. Es la amenaza que pesa sobre la cultura en España, una industria ya en crisis que pasa a ser considerada un artículo de lujo. Teatro, danza, cine, música y museos privados tendrán que asumir un 13% más de impuestos. Pero un chaval el otro día me contó que Rajoy es conocido en su país natal, como un gran copero, ¿no? De farra en farra, de noche en noche. Después lo descubrieron los del PP, ¿no? Porque él tenía una armonía al caminar, ¿no? Movía el culo con gracia, ¿no? Esquivaba el sexo como un gran torero. Entonces el PP lo contrató. Y le dijo, ahora te tenés que casar, tenés que tener algún hijo y te tenés que dejar de joder con esas fantasías de juventud. Tenés que hacerte un macho porque al pueblo español le vamos a apretar el cogote hasta que nada o poco quede del pueblo español. Se siente, el pueblo está presente, se siente, el pueblo está presente. Contra el pueblo inexistente, porque se imagina 6 millones parados, ¿no? Ya casi no tenemos pueblo. Súbele los intelectuales burgueses que no sabemos hacer nada. Unos 3 millones, ya son 9 millones de habitantes. Súmele la policía del Estado, 7 millones. Hay mucho policía del Estado, hay mucho. Y ahora lo van a ver. Nosotros vamos a hacer una fiesta ahora, un festejo. ¡No van a poder, cobardes! ¡Torturadores! ¡Obreros! ¡Estamos luchando por nuestra comida! Por favor, que nos dejes un poco. ¡Por nuestra comida! Porque nos quedan 1.400 euros después de 60 años de trabajo y vamos a gastarlos haciendo una fiesta. Porque nosotros estamos en contra de los recortes. Nosotros creemos que la educación, la salud y la cultura necesitan inversión. Y esto, señorita, no se lo quiero decir nunca más. Y si tiene alguna duda, pregúntele al presidente. Que pensamos que hay que invertir. Y antes rodábamos en una placita. Y hoy día, pensando que lo importante es invertir, fíjense en donde rodamos. Y esto no es nada, esta es la parte posterior. Acá viven los súbditos. Ese es el esfuerzo que todas las familias españolas estamos haciendo. Contorsiones.
Atraso en el pago del colegio de los niños. Movimientos especulativos en bolsa, todo ha fracasado. Cultural. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase 33 años después lo tiene presente en su mente. ¿Contra qué luchamos? ¿Contra qué? Y no nos dejes caer en la tentación, mal líbranos del mal. Amén. Sor Juana. Sí, padre. Me siento tan solo. ¿Por qué no rezamos juntos? ¿Cómo no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros... Siguen las denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y las críticas también. Ahora la agencia Associated Press publicó una carta de 1985 en la que se confirma que Joseph Ratzinger, el entonces prefecto para la doctrina de la fe, se resistió a expulsar a un sacerdote de California que había abusado de menores. Hasta ahora el Vaticano ha negado que el actual pontífice haya frenado investigaciones a los abusos a niños. Obispos y cardenales piden que no se culpe a todos por los actos de las denuncias. Bueno, de Guindo, Montoro, una caricatura del Draghi apretándole los cojones a Rajoy, a Guindos, a Montoro, a los tres. Tic, 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 tic. 7%, 7%, 7%, 540, 540, 540. Cerramos la cárcel. ¡Fuera todo el mundo! ¡Bravo! ¡Por la calle! ¡Estamos libres! ¡Cuidado! ¡Libre! ¡Bien! No, no, no. Esto no se puede cerrar. Tienen que entrar los ministros. ¿Y ustedes qué hicieron? Yo no sabía nada, cumplía órdenes. 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 A la cárcel. ¿Y ustedes? Nosotros somos el cerebro de la operación. El cerebro. Al manicomio. Pero la muerte ha de venir, aunque la algarabía, aunque el silencio reine, ha de venir,
La muerte ha de venir en silencio sencilla, la muerte lenta, la muerte nocturna, tal cual una mujer se enamoró de ti. Y dale que dale, te busca todo el día, y cuando te encuentra te quiere besar. Y tú le dices muerte, no seas asquerosa, que la muerte no se toca con aquel que va a morir. Y tú le dices muerte, no seas asquerosa, que la muerte no se toca con aquel que va a morir. No, 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 a la vejez nunca más un goce le quitarán. No, 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 a la vejez nunca más un goce le quitarán. No, 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 a la vejez nunca más un goce le quitarán. Pido que dejen de rugir los tambores, que cese la danza, que me dejen escribir este poema. El hombre poeta tiene hambre y sed desde milenios. Somos ese hombre hambriento y sediento poeta. Cantad con nosotros. Venimos de la Mesopotamia y el Caribe, y buscando la perfección hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo y no hemos encontrado nada. Siempre hay un hombre que tiene hambre, siempre hay un hombre que se muere de sed. Deja escapar entre las palabras el aliento para que todo suene vital, desgarrador. ¡Yo soy el hombre! Grita la bestia encadenada. Y tú, poeta, eres el hombre. A ver, poeta, un verso que me diga ahora mismo qué es el hombre. Un verso que me diga ahora mismo ¿qué es un hombre? Lo miro fijamente a los ojos y murmuro sus propias palabras. En un solo verso, un hombre. En un solo verso, un hombre. Y me decido a escribir ese verso. Sostengo con mi mirada la mirada del salvaje y con rápidos movimientos tomo la ametralladora y disparo varias ráfagas sobre el cuerpo del salvaje que, con los ojos desorbitados
por el asombro, cae para morir y desaparecer. Sentado sobre mi cama, con la seguridad de quien ha llegado a la cima, un poeta asesinó a su hombre para escribir este poema, y eso es un hombre.